Yo le puse este mensaje, la mente de Jesús, nuestra hermosa herencia. Desde la caída de Satanás hay una guerra violenta, la cual ruge contra nosotros 24 horas al día. Es una guerra invisible, pero real, la cual no podemos evadir y tiene consecuencias eternas. La guerra que tenemos los seres humanos y especialmente los creyentes es una guerra que vamos a tener hasta que el Señor vuelva. Esa guerra no la podemos evitar, esa guerra no la podemos evadir, esa guerra no la podemos poner a un lado porque esa guerra está y siempre va a estar. Desde el momento que Adán pecó, la guerra empezó. Adán y Eva pecaron, esa guerra empezó y solo va a parar cuando el Señor venga a establecer su reino milenial en la tierra. ¿Me está entendiendo? Esa guerra la va a tener quiera o no quiera. Anhélelo o no lo anhele, evádala o no la acepte, la va a tener. Y esa guerra es invisible, dice, y tiene consecuencias eternas. ¿Por qué? Porque como decidamos responder a esta guerra, no solamente nos afecta en esta vida, sino que nos va a afectar en la vida venidera y se lo voy a mostrar por la palabra. ¿Por qué es tan intensa esta guerra? Diga guerra. Porque una de las razones porque es en nuestra mente. En Efesios capítulo 6, versículo 12, mire lo que dice. Porque no tenemos lucha, guerra, contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Eso está establecido. Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso, tenemos una guerra, pero esa guerra no es con seres humanos. Esa guerra no es con el hermano y con la hermana. Esa guerra no es con el cónyuge. Esa guerra no es con el pastor. Esa guerra no es con el compañero de trabajo. Esa guerra no es con el compañero de la escuela. Esa guerra, dijo Pablo, que era con entidades espirituales. Y le da varios nombres porque tiene diferentes jerarquías y diferentes metrones de autoridad en el ámbito espiritual. Y uno de ellos son las huestes espirituales de maldad. Usted y yo tenemos una guerra. Esa guerra es en nuestra mente. Y del que está detrás de esa guerra son demonios. No tenemos lucha contra sangre ni carnes. Estos espíritus invisibles que habla Pablo son gobernados por un príncipe mayor que se llama Satanás. Satanás es el príncipe mayor que gobierna lo que Pablo dijo en Efesios 6:12. No tenemos guerra contra sangre, contra personas, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Toda esa jerarquía de demonios está gobernada por un ser llamado Satanás. ¿Ok? Y estos demonios, a su vez, influencian y gobiernan. Mire lo que dice Pablo, y se lo voy a leer. Influencian y gobiernan los pensamientos de los desobedientes a Jesús y a su palabra. El que camina en desobediencia a la palabra de Dios está siendo gobernado en alguna manera en su mente por estos demonios. ¿Dónde está en la Biblia? Vaya a Efesios capítulo 2, versículo 2, mire lo que dice Pablo hablándole a la iglesia de Éfeso. Mire, en los cuales, hablándole a la iglesia de Éfeso, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La marca indiscutible de un creyente. Hoy todo el mundo se llama creyente. Hoy la gente está en el bar y dice que son cristianos. Hoy la gente consume droga y dicen que son cristianos. Hoy la gente miente todo el tiempo y dicen que son cristianos. Eso no es lo que dice la Biblia. Porque una de las marcas indiscutibles de un creyente es la obediencia al Señor y a su palabra. Entonces Pablo le dijo, recuerden, vosotros anduvisteis en otro tiempo. ¿Qué tiempo? En el tiempo que no conocían al Señor, conocíamos al Señor. ¿Cómo éramos nosotros? Usted y yo éramos gobernados por un príncipe
Dice, en los cuales anduvisteis, pasado, en otro tiempo, siguiendo la corriente, la cultura, el proceder, la manera de vivir de la gente del mundo. Hoy en día a veces usted ve a dos creyentes y no reconoce quién es cristiano, porque el del mundo es tan parecido al del creyente que no se puede reconocer. Ni siquiera, yo a veces me maravillo cuando entro y leo los comentarios que de creyentes a otros creyentes, los insultos que se dan. Y digo, esta persona en nombre de Dios insultando a otro. Y si usted hace eso, hoy se tiene que arrepentir. Porque ese momento usted está siendo gobernado por un demonio en su mente. Por eso me gusta la palabra, porque la palabra le expone. Me gusta exponerme yo a la palabra, porque yo quiero estar limpia. Y el corazón, se lo voy a mostrar, es bien engañoso. ¿Cómo gobierna la mente? Con pensamientos engañosos. ¿Cómo nos gobierna? ¿Cómo es esa guerra? ¿Cómo el diablo, Efesios 6:12, esa guerra, Efesios 6:12, cómo gobierna con esos espíritus? Efesios capítulo 2, versículo 2, con pensamientos mentirosos. Diga, pensamientos mentirosos. Le voy a dar una definición de engaño. Es una creencia equivocada basada en un argumento falso. Es hablar, enseñar, sugerir una idea que produce una impresión equivocada. Y eso causa que alguien no crea la verdad que es Jesús y su palabra. Una definición de engaño es una creencia equivocada basada en un argumento falso. El enemigo siempre hace guerra en la mente de nosotros con argumentos falsos que van contrario a la palabra de Dios. A veces el pueblo tiende a ser muy confiado. Tenemos que confiar, pero le voy a mostrar en la Biblia que hay que ser confiado, pero hay que ser, el Señor Jesucristo dijo, velad. La palabra velar significa orar, estar atento. O sea, el engaño viene en forma de pensamientos, pero puede venir en forma de enseñanzas, puede venir en forma de conversaciones. La cultura hoy en día está llena de mentira y de engaño. Por eso es que nosotros no podemos seguir la corriente, como dijo Pablo, de este mundo. ¿Por qué? Porque la corriente de este mundo, el proceder de este mundo, el vivir de este mundo, el hablar de este mundo está gobernado por Satanás y sus demonios. Y el que siga la corriente camina en desobediencia a la palabra. Y ese desobediente en esa área está siendo influenciado. Por eso los que aman el mundo tienen un gran problema con el Señor. Una cosa es estar y otra cosa es amar. El Señor dijo, en el mundo estáis, pero nos mandó a no amar al mundo. Y una de las cosas que el Señor está limpiando a la iglesia es de la mundanalidad. Mundanalidad al hablar, mundanalidad. No cuestionamos los pensamientos que nos vienen. Usted tiene que cuestionar, cuando digo cuestionar es indagar. ¿Cuánta hoy en día, debido a los medios sociales, se puede escuchar todo tipo de gente? Hoy en día la gente piensa, porque hay una plataforma digital, tiene derecho a predicar. Pregúntele a los pastores que cualquiera no está llamado a predicar. Todos estamos llamados a hablar del evangelio. Pero para predicar en un púlpito o coger un altar y predicar, primero tú tienes que ser llamado. 2, tú tienes que ser procesado. 3, tienes que ser ungido. Y 4, tienes que ser enviado. Y hay unos que se han saltado todo y quieren enseñar. Y hay pueblo escuchando a este tipo de gente que cuando lo que hablan son barbaridades. Y pueblo escuchando esas bobas. Despiértese, iglesia.
Porque el diablo está tras su mente. Porque quiere engañar a la mujer. Porque quiere mantener, porque si le mantiene el engaño, la puede controlar. Con el vestido bonito. El engaño es una creencia equivocada basada en un argumento falso. Para que alguien no crea la verdad que es Jesús y su palabra. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La verdad es Jesús y la verdad es su palabra. Ay, pero yo no he visto a Jesús. Sí, pero tienes la palabra. Por eso es que hay tantas mujeres engañadas. ¿Sabe por qué hay tantas mujeres engañadas en esta tarea? Porque abren la Biblia una vez al año y en el Salmo 91. Y no entienden que hay una guerra por tu alma, una guerra por tus hijos, una guerra por tu descendencia. Te tienes que despertar, mujer, de ese sueño, de esa apatía, de esa religiosidad. La pastora y los pastores hacen conferencias para que el Espíritu de Dios se mueva y te sane, y tú sigues abrazando ese dolor de hace 50 años. Y entonces cuando la pastora o el pastor no te impone mano, que te han puesto mano 50,000 veces, te enojas, te ofendes, hablas de ellos y te vas. Y sigues en tu mismo dolor por causa de tu pecado. El Señor vino aquí a despertarle. Dígale a la hermana, despiértate. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vida. Jesús es la respuesta. Jesús es la solución. Jesús es el único. Es Jesús. Hay gente que sigue en ministerios y no a Jesús. ¿Me entiende? De cuánto nos tiene que limpiar el Señor. Por los pensamientos engañosos hay familias divididas, creyentes apartados de Jesús, gente viviendo en adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Un pensamiento contrario al carácter y la palabra de Dios nos puede llevar hasta la muerte. Mire un asesino en la cárcel. El asesino no se levantó y dijo voy a matar hoy. No, eso empezó con un pensamiento, no lidió con ese pensamiento le llevó a la falta de perdón, después al resentimiento, después a la amargura, por último al odio, y cuando llegó al odio se levantó y en un segundo mató a alguien. Todo empieza con un pensamiento. Le voy a decir algo. No le eche la culpa de sus problemas a nadie. Usted es y yo soy y tenemos lo que tenemos por lo que pensamos. Deje de echarle la culpa a alguien. No, pero que si me hirieron hace 5 años. Hija, llevas 5 años en los caminos del Señor. ¿Cristo no es real para liberarte? Entonces hay algo que hay en ti y hay en mí que no le hemos entregado a la verdad del Señor porque su verdad tiene el poder para cambiarnos y transformarnos. Lo que pasa es que queremos abrazar la mentira porque nos conviene o porque a veces nos hemos hecho uno tanto con esa mentira que ya no diferenciamos quién es el yo y quién es la mentira. Mire una mujer con mal carácter. Tienen un carácter terrible. Ay, pero es que así soy yo. Pero entonces no sé a qué Jesús está sirviendo porque Cristo no es así. Y lo que tiene, ¿sabes qué es? Muchas veces esa dureza. Es un miedo profundo porque te lastimaron cuando era pequeña. Entonces creas un mecanismo de autodefensa y nombras a Dios y te pones fuerte cuando en realidad eres una insegura que pones un mecanismo de defensa por miedo a que te vuelvan a herir. Cuando dejes que Jesucristo sane esa herida con la palabra y el poder del Espíritu Santo, mientras camines en obediencia, lo que va a hacer va a remover eso y entonces va a poner humildad. Quiere decir que vas a poder confiar en Él y te vas a poder mover en medio de la gente sin miedo a que te hieren. Y si te hieren porque te van a herir y nosotros vamos a herir, vamos a la fuente que nos sana todo el tiempo, nos sana y seguimos adelante.
Por eso no me invitan en todo lugar, porque están esperando que yo... No, la palabra nos expone. Y yo oraba esta semana que estábamos orando, le decía, Señor, que tu palabra, el Señor me decía, yo quiero que mi palabra sea, como dice Santiago, el espejo de ustedes. Proverbios 23:8 dice, como el hombre piensa, así es, hablando de hombre y mujer. Como el hombre o la mujer piensa, así cree, así habla y así actúa. Todo lo que usted hace hoy en día y yo hago hoy en día es el resultado de un sistema de pensamientos. Y los pensamientos son muy delicados. ¿Por qué? Porque forman nuestro sistema de creencias. Dictaminan y conforman nuestro sistema de creencias. Lo que usted y yo creemos es producto de los pensamientos que hemos permitido en nuestro corazón. Si usted cree en el valor de la integridad en las finanzas, entonces usted no va a mentir cuando va a hacer los taxes. Que dañan el año completo, lo maldicen por una mentira a principio de año, no confiando en el Señor que provee a los hijos de Dios. ¿Cuánta gente mentirá con los taxes? Y se dañan todo el año. Yo creo que hay algunas que tienen que arrepentir. Como el hombre o la mujer piensa, así es. Todo lo bueno y lo malo empieza con un pensamiento. Jesucristo nos advirtió de antemano sobre el peligro del engaño. Estamos hablando de guerra, estamos hablando de mente, estamos hablando de pensamientos. El que opera detrás de los pensamientos, que es Satanás. ¿De dónde sale esto? Mateo capítulo 24, versículo del 3 al 5. Los discípulos le preguntan al Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Es un hecho que el engaño es la marca de esta generación y va a ser hasta que el Señor regrese. Y el Señor nos dice, o sea, es un hecho. El engaño está a flor de piel y a medida que el Señor se acerque más y más, el engaño se va a incrementar más y más. Entonces el Señor le mandó a sus discípulos y a nosotros, dice, mirad que nadie os engañe. La palabra mirad tiene que estar connotada con velar. Velar quiere decir estar alerta y estar atento. Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 5, le dijo a Timoteo, sed sobrio. La palabra sobrio significa ten una mente clara y está alerta. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, porque muchos vendrán en mi nombre. Qué interesante que el engaño lo conecta mucho con su nombre, diciendo que es su nombre y no es. Volviendo a las prédicas de los medios sociales, hay muchos hombres y mujeres de Dios, pero hay otros que usted entra y usted dice, ¿de dónde salió este loco, esta loca? ¿De dónde? Y hay gente poniéndole un like. Iglesia, ¿me está entendiendo? Mucho, o sea, usted no sé, usted la Biblia nos manda a escudriñar. La palabra velar significa comprueba si eso es de Dios. Usted tiene que comprobar si lo que yo le estoy diciendo es de Dios. Usted tiene que comprobarlo. No, que Diana Finkelstein no, usted tiene que comprobar si lo que yo le estoy enseñando es la palabra. La pastora Margarita tuvo que conocer algo de mí por años para traerme, si no, no me trae. Porque esto aquí no es de nombre, esto aquí no es como luce, esto aquí es, dime cuánto de esta Biblia tú conoces y cuánto vives. Tanto en el altar como allá abajo. Pero somos expertos en señalar a los pastores. Oye, el pastor hace esto, el pastor no hace eso. ¿Y tú? Porque ¿qué? Como criticamos a los hombres y a las mujeres de Dios, las que estamos sentadas, pero no criticamos nuestra vida. El Señor nos manda a velar con nosotras mismas primeramente.
Si no me quieren otra vez, pastora Margarita, lo siento, pero tengo que decirles la verdad de la palabra. Usted me dijo que le hablara de la guerra espiritual. Si usted pensaba que la guerra es... no, la guerra es con nuestra propia carne. El peor enemigo que Diana tiene es Diana, su viejo hombre. Le tengo un odio porque esa Diana es un monstruo. Y esa la tengo que tener con la palabra y el poder del Espíritu Santo ahí, porque ¿cuántas han notado que su viejo hombre todo el tiempo quiere resucitar? Donde menos usted solo empieza, aparece ese monstruo llamado María, llamado Marta, llamado Luz, llamado Rosa, llamado Rocío, Blanca. ¡Uy, ese hombre horrible! Diana sin Cristo es un monstruo. Lo aborrezco. Porque eso le costó a Jesús la cruz. Desde la caída de Satanás y hasta que el Señor, mire, desde la caída de Satanás y hasta que el Señor establezca su reino milenial en la tierra, el engaño será la marca más común. Por eso no importa quién sea, tenemos que comprobar todo, aún nuestros propios pensamientos. Quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 17. Vaya conmigo a Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11. Pablo va a la iglesia, lea Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11. Enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, se detuvieron en la sinagoga de los judíos. Y eran ellos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues vinieron y recibieron la palabra. Y mire lo que dice la Biblia: y con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si éstas concordaban con lo que él decía. La iglesia de los hermanos de Berea, Pablo los va a visitar a enseñarle. Y ellos concordaban con qué escritura, el Antiguo Testamento, porque no tenían el Nuevo Testamento. Aunque era Pablo, ellos escudriñaban a ver si lo que Pablo decía del Cristo, el Mesías, era verdad, con las profecías dichas en el Antiguo Testamento por los hombres y las mujeres, por los hombres de Dios, que el Mesías vendría. Usted tiene que comprobar sus pensamientos si son de Dios. Y eso solo se puede lograr con la ayuda del Espíritu de Dios. Y lo que usted escucha, ve y recibe de otro. Desafortunadamente hoy los medios sociales nos tienen tanta información y la gente no tiene cuidado, ve todo tipo de medio social. Y no sabe que cada que abre su medio social a todo lo que hay, bueno o malo, usted está llenando su vida de bueno y de malo. Por eso usted tiene que ser selectivo que usted oye. Usted tiene que ser selectivo que usted lee. Usted tiene que ser selectivo que usted escucha. No grabe, porque si graba no puede escuchar. Se lo pido por favor. Entonces, ¿qué pasa? Selectivo. ¿Por qué? Porque toda esa información tarde o temprano produce fruto. No se lo puedo contar, pero usted va a Isaías 50, del 57 al 59 y hago el proceso de la mente. ¿Cómo va formándose? Y dice que la última faceta da luz. Da luz a una conducta, a una manera de proceder. ¿Me está entendiendo? En la fornicación, una persona no se levanta y dice, voy a fornicar hoy. No, eso fue un proceso que le llevó hasta el acto. Entonces los hermanos de Berea dice que comprobaban para ver si eran las escrituras, si lo que Pablo decía era de verdad. Usted tiene que comprobar, y el primero que se tiene que comprobar es usted mismo. Espérate, esto que le estoy diciendo a mi cónyuge, o esto que estoy hablando, esto es correcto. Volvamos a la manera de hablar, porque uno de los pecados más comunes dentro de la iglesia: insultan, difaman, hablan, golpean con la boca y después van a la iglesia y levantan la mano. Mire qué clase de engaño en el que están. Clase de engaño. Por eso es que no cambiamos.
Por eso es que pasan las conferencias en que la presencia hasta las mujeres se van igual. Porque es que no es una conferencia. La conferencia es un momento donde tú recibes, porque se reúnen hombres y mujeres de Dios que son siervos, cargan algo específico de Dios, Dios les usa, pero es tu responsabilidad y la mía ir a practicar eso. ¿Por qué el engaño es tan peligroso? Porque toda mentira, escuche lo que le voy a decir, toda mentira es originada, procede del mismo Satanás. Cuando decimos una mentira, estamos operando bajo la naturaleza de Satanás. Cuando creemos una mentira, estamos siendo engañados por el mismo Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es el originador y él dice, es el originador de toda mentira. Y de él procede toda mentira. ¿Dónde está eso? Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros, hablando Jesús, miren lo que le dice a los fariseos, sois de vuestro padre el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cuál es la guerra de estos espíritus en nuestra mente? Engaño, mentiras, tirando mentiras a nuestra mente por medio de pensamientos, por medio de lo que vemos, de lo escuchamos. Entonces por eso tenemos que tener una relación con Jesús y una relación con su palabra. Tenemos que ser obedientes al Señor. No, yo tengo una relación porque paso 20 minutos con el Señor o paso 3 horas, pero tu vida habla totalmente diferente, porque si tuvieras una vida de oración de verdad, tu vida daría testimonio. Eso puede ser que el Jesús que estamos diciendo que creemos es un falso Cristo, porque Jesús habla en Mateo 24 de los falsos cristos. El padre de mentira, el originador de toda mentira. Esto del engaño y la mentira es tan delicado, guerra, que ese mismo Señor puso a los mentirosos en la misma categoría que los hechiceros y los homicidas. Imagínense un hechicero. Es de lo peor. Un hechicero es de lo peor. Es uno de los el pecado capital, según la Biblia. Y el Señor pone a los mentirosos en la misma categoría de hechiceros, de los hechiceros y de los homicidas. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 21:8. Los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¿Por qué el Señor aborrece tanto la mentira? ¿Por qué el Señor va a lidiar con los mentirosos de esa manera? No el Señor, ellos mismos se van a enviar a ese lugar, porque el Señor no creó el infierno y el lago que arde con fuego y azufre, no lo creó para el ser humano. Nosotros los seres humanos, por el pecado, que la paga del pecado es muerte, nos creamos nuestro propio destino al rechazar a Jesús o al abrazar a Jesús y lo que Él hizo en la cruz. Cuando lo rechazamos, estamos abrazando la mentira, que podemos vivir independiente del Señor. Y eso eventualmente nos va a llevar a la mentira. ¿Por qué el Señor lo aborrece tanto? Porque procede del mismo Satanás, el mismo espíritu que sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén con una mentira. ¿Cómo sacó Satanás? El que hace guerra contra nosotros a través de sus demonios. Con una mentira sacó a Adán y a Eva. Adán y a Eva que veían a Dios cara a cara. Adán y a Eva que no conocían el pecado. Adán y Eva que vivían en la atmósfera perfecta del Señor. Y con una mentira, una media mentira, los sacó de la verdad, que es Dios. Y ahí empieza el pecado y todo el desastre que usted ve hasta el día de hoy. Tenemos que aprender a lidiar con nuestros pensamientos. ¿Cómo los demonios hacen guerra para engañarnos en nuestra mente? Efesios 6, capítulo 16.
hablando de la armadura de Dios, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Pablo cuando escribe, una es del ministerio, uno de los lugares más comunes que Pablo visitaba no era hotel 5 estrellas, no era el restaurante 4 estrellas, era la cárcel más cercana a la cual él iba a predicar. Y como él estaba acostumbrado a la cárcel por causa de predicar el evangelio, porque Satanás odia a los hombres y las mujeres de Dios. No nos critique, porque usted no sabe la guerra que nosotros tenemos todos los días. Ore y sea obediente a lo que sus pastores le dicen. La Biblia dice que los pastores quieren el bien de ustedes. Dice que velan por vuestras almas. Cuando un pastor o una pastora le dice algo, no es para tu mal, de Dios, un hombre y una mujer de Dios, es para tu bien. Obedece, dígale al que está al lado, obedece. Ya voy a terminar. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Un dardo en el antiguo, cuando Pablo da esta ilustración en la iglesia de Éfeso en capítulo 6, él estaba acostumbrado a estar en cárceles y como estaba en cárceles estaba rodeado por soldados romanos. Los soldados romanos tenían un uniforme, por así decirlo, o una vestimenta con la cual ellos se movían y caminaban. ¿Por qué? Porque estaban no solamente en tiempo de guerra, sino era el traje que ellos se tenían que poner por cuanto estaban al servicio de César. Y mire lo que dice, un dardo son flechas que se disparaban con un arco y consistían de una punta de hierro. Consistía de una punta hecha en tiempos romanos de hierro. O sea, una de las armas en el Antiguo Testamento para la guerra eran flechas. Esas flechas en la punta tenían hierro. Y entonces cuando las tiraban, si no tenían un arco correcto, esas flechas, dardos, los podían matar. Hoy en día es lo que se dice una bala. En ese entonces eran flechas. Hoy en día es una bala. Entonces, ¿qué pasa? La guerra espiritual en la mente, la Biblia, Pablo dice, tomad el escudo de la fe con la que podáis apagar los dardos del maligno. Fíjese que dice dardos del maligno. Vuelve a nombrar otra vez a esos seres indeseables. Entonces, todo el tiempo, ¿me entiendes? Una guerra. Dice en Efesios 2:2, dice el ámbito, dice el espíritu, dice la corriente de este mundo. Ese espíritu, Satanás y sus demonios se mueven en la segunda atmósfera, en ese ámbito espiritual. ¿Con qué? Con mentiras. Vas en el carro y de pronto has pasado tiempo en la presencia del Señor, has buscado al Señor, has leído la palabra, Señor, aquí estoy, y de pronto se te cruza alguien que casi te pasa por arriba. Eso se ve mucho en Miami, no sé aquí en Dania Beach, pero allá se ve mucho. Y entonces te viene, la carne se quiere levantar y también te viene un pensamiento, responde. Pero si de verdad te agarras de la verdad que es Jesús y su palabra, el poder del Espíritu de Dios en ti va a llevar a ese hombre cautivo y vas a reconocer que aunque el que está manejando al lado es un indolente, no tenemos que responder como es indolente, porque tenemos la verdad dentro de nosotros que nos capacita para responder correctamente.